Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal donde Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y un servidor, David Carulla, buscamos formas, damos nuestra opinión sobre cómo gestionar a través de la inteligencia emocional distintas situaciones concretas y específicas, tanto de la vida personal como de la vida laboral o profesional. Si es la primera vez que nos ves aquí en YouTube o tal vez nos escuchas en el canal de iVoox, pues queremos que sepas que eres bienvenido o bienvenida y que cada miércoles publicamos un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Bien, pues el tema de hoy es un tema que preocupa especialmente a las personas más sensibles, a las personas que tienen en cuenta sus emociones, y es el siguiente. ¿Cómo gestionar cuando una persona de tu entorno parece que no acaba de aceptar que tú expreses las emociones que sientes? ¿Sí? Es decir, ¿cómo gestionar cuando una persona de nuestro entorno no nos deja o intenta que no expresemos o se siente molesto o molesta cuando expresamos lo que sentimos? Así que hoy me gustaría empezar con Mercè. Y a ver qué opinión tienes, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos en esta situación? Bueno, es un tema muy interesante que aparte abarca muchísimo, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de libertad de expresión, ¿no? Digamos. Ujú. Y hay muchos temas a tener en cuenta, cómo lo gestionas tú y luego entender por qué, si es que quieres entrar a entender eso, por qué a la otra persona le molesta. Aquí en este espacio hemos hablado muchísimo de lo que es la ley del espejo, ¿no? Digamos, que es aquello que nos molesta en los demás o que vemos en los demás que nos está diciendo de nosotros mismos. Yo diría que en cada grupo de personas se reúnan por lo que se reúnan, sean porque son amigos, porque son familia o en el entorno laboral, porque este es un tema muy personal, pero también se puede mover en el entorno laboral, mmm, hay alguien a quien esto le pasa, ¿no? Y le puede pasar, pues, porque tú seas una persona que expresa muchísimo sus emociones, o porque sean unas determinadas emociones o porque sean otras, ¿no? Digamos, Ujú. porque, a ver, vamos a ser sinceros y sinceras, hay gente a la que no le gusta ver a otros felices, ¿no? Esto no sé si os ha pasado, ¿no? Y no hablo de un momento concreto en el que incluso haces broma de no soporto cuando ríes y yo estoy fatal, sino hay gente a la que le molesta pues ver a los demás que están bien, sencillamente pues porque esa persona no está como ellos, no se siente bien. Yo creo que lo más importante desde el punto de vista de la persona que expresa sus emociones es decidir que es como es y que expresa sus emociones, ¿de Ujú. acuerdo? Ujú. Pero también es muy importante darnos cuenta de por qué hacemos las cosas y, sobre todo, lo hemos dicho alguna vez, para qué, ¿no? Ujú. Porque así como para la otra persona tiene que hacer un análisis y descubrir por qué le molesta que nosotros seamos entusiastas, que lloremos, que riamos, nosotros también estaría muy bien si eso confronta a los demás, descubrir si realmente lo hacemos porque nos sentimos así y nos gusta compartir y expresarnos, o si en ello hay un poco de eso que se llama ahora tanto postureo, por ejemplo, Ujú. o si estamos intentando demostrar algo, ¿no? Porque muchas veces la persona, no sé si os ha pasado, pero esto es muy típico, ¿no? La persona más feliz del lugar, luego resulta que tenía una situación dramática y te encuentras o no sé, aquello típico, ay, pues parecía tan normal, ¿no? Y resulta que entró un chalet y se cargó a 23, ¿no? Que hay mucha gente que esconde sus verdaderas emociones, ¿no? Por tanto, pero de entrada yo creo que tenemos derecho a expresar nuestras emociones siempre que, bueno, pues si en una carcajada pues no estemos molestando a otra persona que está trabajando o que está haciendo algo, ¿no? Y yo creo que es importante defender en el sentido de ser capaces de ser esa típica persona que expresa emociones, aunque el mundo te diga totalmente lo contrario, ¿no? Yo soy una persona, por ejemplo, y soy una persona sensible,
¿no? Y no solamente emociones, sino que a mí me molestan muchísimas cosas, ¿no? Hay veces molestar en el sentido de que hay veces que un ruido me parece muy agresivo, un olor me parece muy agresivo y con el tiempo antes pues me escondía y con el tiempo he aprendido a decir, mira, es que esto no me gusta, ¿no? El otro día veía una conferencia que me hizo mucha gracia y que creo que es muy importante y era de Marta Salvat y decía, estamos tan acostumbrados a decir no, es que no puedo, te ofrecen algo, esto, no puedo, vamos a practicar el no quiero, no porque, no, es que no quiero hacerlo, no, es que no me gusta, No ¿no? me apetece. Y no me apetece. Y es curioso que yo estoy segura que mucha gente cuando se nos quede mirando después de no me apetece, no te va a pedir más explicaciones, porque lo que nos da miedo es que nos pidan explicaciones y quedar como el soso, como el que le está diciendo que lo que le propone no está bien, pero está muy bien practicar, perdón, se me ha caído una cosa que tenía aquí, está muy bien practicar el no me apetece, no quiero y dejar el no puedo, ¿no? Y atreverse a expresar lo que realmente sientes. Si te ofrecen ir a un sitio y no te apetece, pues no vas y no pasa nada, ¿no? Sí que es cierto que hay veces en la vida que hay que hacer cosas que no te gustan, por ejemplo, rellenar papeles, declaraciones de rentas, historias de estas, no porque no quieras pagar, porque hay que contribuir, sino porque no te molestan, ¿no? Pero hay un montón que podríamos elegir no hacer y no tener que reprimir la emoción que nos generan y acabamos no haciendo eso o haciéndolo en demasía, ¿no? Porque luego hay otra cosa. ¿Sabéis a mí qué me ha pasado muchas veces? Yo he sido de decir bastante que no, pero muy poco de decir que sí a cosas que realmente me apetecían, pero que no me atreví a hacer por sensación por vergüenza, por sensación de voy a hacer el ridículo, por sensación de qué dirán, mira esta, o llegar allí y no dar la talla, ¿no? Y en ese momento estaba inhibiendo mis emociones de llegar allí y mostrarme como una persona más, ¿no? Y vale la pena mostrar las emociones y es más, yo desde aquí aprovecho, lo he dicho en más de una ocasión, le digo a la gente que la invito a hacer muchísimo el ridículo, ¿no? Porque lo ridículo realmente es dejar de hacer algo por ese miedo, ¿no? ¿Por qué dirán? Claro, y hacer el ridículo es que es tan terapéutico, es fantástico, porque el ridículo, que no es real, es una sensación que tenemos nosotros, solo lo haces un par de veces. A la tercera ya no te parece que nada sea ridículo. Y os imagináis vivir una vida sin temor al ridículo, o sea, expresándote con respeto, pero expresándote y sintiendo lo que sientes a cada momento y no tener que buscar subterfugios ni esconder nada, porque las emociones, si las escondes, al final se hacen cabañas y se alojan en tu vida y en tu cuerpo y en tu casa, ¿no? Por tanto, hay que expresarse con respeto, pero hay que expresarse. Exacto. Es un poco, como muy bien decías, Mercé, muchas veces cuando sabemos que tenemos que hablar con esa persona que habitualmente rechaza nos rechaza, o mejor dicho, rechaza nuestra expresión de nuestras emociones, muchas veces lo que acabamos haciendo es, para no tener esa pequeña batalla o ese comentario que te va a decir, ya estás otra vez con tus tonterías, ya estás otra vez con tus emociones, ya estás otra vez con tus cosas, esa sensación de rechazo es como muy, bueno, desagradable, ¿no? Por decirlo así, porque es algo muy tuyo, muy interno, muy personal, y entonces cuando esa persona te enfrentas a eso, pues bueno, ese miedo al final, ¿no? No deja de ser un miedo a sentir esa sensación, esa emoción precisamente, ¿no? Como de rechazo, de que eso no debería hacerse. O sea, tu propuesta es, sin miedo, hacerlo varias veces hasta que esa persona ya vea que eso pues va a ser la tónica habitual y que por mucho que te diga que no quiere oírlo, se va a tener que aguantar, ¿no? Y entiendo que eso es a lo que haces mención cuando te refieres a hacer el ridículo, entre comillas, ¿no? Sí, y un apunte, o sea, siempre desde el respeto, o sea, si esa persona claro, te dices que cuando haces esto, claro, si le estás riendo en la cara y no puede trabajar, no puede, evidente, ¿no? Claro, eso Siempre ya desde el respeto. Y cuando hablo de hacer el ridículo, no solamente ante esa persona, sino en general, muchas veces reprimimos nuestras ganas de hacer cosas. No porque no nos apetezca, incluso al revés, hacemos mucho lo que no nos apetece para quedar bien y dejamos de hacer mucho lo que nos apetece por qué dirán, ¿no? Y por ese miedo al ridículo, por tanto. Y yo propongo
hacer el ridículo, o sea, en plan profesional, ¿no? O sea, me voy a proponer que la próxima vez que tenga esa tentación, bueno, pues no, lo voy a hacer. Y si queda ridículo, da igual, porque la tercera vez ya no lo sientes así, ya tienes el carnet oficial, ¿no? De esa operación de ridículo. Exacto. Muy bien, pues fantástico, Mercé, por esos primeros puntos de vista, esas primeras ideas al respecto sobre la cuestión de hoy. Y ahora me gustaría saber qué opina Juan Pedro, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando sabemos que tenemos que hablar con esa persona y nos gustaría expresar las emociones y cómo podemos hacerlo, Juan Pedro? Bueno, David, pues, a ver, enhorabuena por el tema, porque como saben nuestros oyentes y las personas que nos ven, no nosotros, tanto Mercé como yo, no sabemos el tema hasta que tú nos lo dices. Y creo que es un tema muy, pues, muy de hoy, muy habitual, vamos, esto ocurre, está a la orden del día, ¿no? Entonces, a ver, yo para empezar primero quería apuntar que esto es un tema cultural, educativo, o sea, es decir, que yo no exprese o que me moleste, por un lado, ¿no? Luego entraré un poco a lo que comentaba Mercé, ¿no? De no expresar, pero que a mí me moleste que alguien exprese sus emociones es porque yo no he aprendido a validar, ¿no? Decimos a validar las emociones como algo natural, como algo, bueno, pues que igual que el pensamiento y digo lo que pienso o me expreso, pues que exprese también lo que siento. Entonces, si desde pequeños no se nos ha enseñado a validar las emociones, ¿no? Como algo natural, que oye, si estoy triste, que se me enseñe que estar triste es muy válido y es correcto cuando hay pues, algo negativo, una pérdida o algo que yo considero como una pérdida, algo valioso, pues que esté triste y que llore. Pero si se me ha dicho que no llore, como a mí, por ejemplo, en mi caso, y muchos hombres, ¿no? Que los hombres no lloran y que no, o que estás muy feo, las chicas, ¿no? O que están muy feas las chicas si lloran. Entonces, claro, parece como que expresar las emociones no es algo natural y no está validado. Con lo cual, si uno aprende esto, aparte de que no las expresa, cuando se encuentra con alguien que sí expresa, se siente incómodo o incómoda. Claro. Porque, claro, tú has aprendido, como en mi caso, has aprendido a que eso no era algo natural. Claro, Hablar de emociones y ¿qué me estás contando tú de emociones? No me estás haciendo sentir incómodo porque no sé manejarlo. claro. ¿Vale? No estoy acostumbrado, no sé manejarlo. Entonces, claro, aquí lo importante es, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, creo yo que es aprender pues precisamente a que las emociones son algo natural, sobre todo cuando se gestionan de manera equilibrada, ¿no? Cuando no nos quedamos enganchados, enquistados en una emoción, ¿no? Y estamos todo el día de víctimas o todo el día entusiasmados como si fuera todo perfecto y maravilloso, ¿no? Sino que, bueno, pues en el día uno puede estar triste, contento, llorar, entusiasmarse y estar sereno y en paz, ¿vale? También es otra emoción. Exacto. Entonces, claro, cuando tú aprendes esto, ya puedes expresar tus emociones, incluso si encuentras al otro o otra persona incómoda, puedes hablar del tema. Es decir, a ver, que yo no estoy expresando mis emociones para fastidiarte ni para incomodarte, sino para que sepas realmente, pues bueno, cómo me siento ante esta situación o lo que me ha pasado contigo o con el trabajo o con lo que sea, ¿no? Con lo que yo haya vivido y la emoción me está diciendo, pues bueno, cómo estoy viviendo eso y es bueno expresarlo porque si no lo expresamos, como decía Mercé, ahí se hacen casas, ¿no? Como decía ella, cabañas, las emociones y se enquistan y terminamos, bueno, pues enfermando, ¿no? Claro. Seguramente. Entonces, ¿cómo gestionarlo? A veces, pues yo creo que es aprender a desarrollar la inteligencia emocional y a entender las emociones como algo natural. Porque muchas veces la otra persona tampoco quiere que tú expreses emociones, no porque no expreses, sino porque se siente incómoda. Es decir, a veces decimos no llores o no te preocupes, porque no es porque esté el otro bien, sino ya es porque nosotros queremos estar bien, porque si yo a ti te veo mal, yo me siento mal. Y entonces, oye, que verte a ti triste o llorando
o entusiasmado, depende cómo sea, ¿no? Como esté yo. Eso a mí me produce malestar. Entonces te digo, oye, no llores, no te preocupes, pero no por ti, sino porque yo... Egoístamente, ¿no? Egoístamente, claro. A ver, no siempre es así, pero sucede bastante a menudo. Entonces, a ver, claro, luego queda la otra opción, ¿no? Que el otro no va a entender, por mucho que le expliques esto de las emociones, porque no lo ha aprendido ni quiere aprenderlo, y tienes dos opciones. O si tú has desarrollado tu inteligencia emocional, las expresarás de una manera quizás más suave, más asertiva o de otra manera más empática, para que el otro no se moleste tanto. O, como decía Mercé, oye, pues yo lo expreso y si te fastidia, pues aprende, ¿no? Que al final somos espejos, ¿no? Unos del otro y el malestar que a ti te produce verme a mí expresar las emociones te está diciendo a ti realmente que tienes cosas que aprender y mejorar. Claro. Y ese sería un poco mi punto de vista, ¿no? Inicialmente. No, genial, Juan Pedro. La verdad es que me ha gustado un poco esto que comentas, ¿no? Que al final todo depende mucho del punto de vista que tú tienes, Claro. sobre todo cultural, ¿no? De cómo te han educado, un poco, pues tú tienes la visión, ¿no? Si te han educado desde pequeño sobre que las emociones naturales y que es bueno expresarlas, pues no tendrás ningún problema, pero si como la mayoría, pues la educación que hemos recibido es que pues las emociones, por ejemplo, en el trabajo, que se queden fuera del trabajo o en el caso de los hombres, pues que llorar no es de hombres, todo ese tipo de cosas que están ahí, que nos han metido, ¿no? De alguna forma, e incluso ya desde las películas, ¿no? La televisión, bueno, todos los canales, ¿no? Donde hemos visto esa figura de que el hombre parece que no tiene que expresar sentimientos. Y está claro que eso influye muchísimo, así que totalmente de acuerdo con este punto también. Y yo quería añadir que, bueno, aquí habría como dos subtemas, ¿no? Que podríamos tratar ahora. El primero es qué pasa cuando esas emociones que tú expresas tienen que ver con la persona con la que estás hablando o cuando no tienen que ver, ¿no? Y voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Imagínate que yo tengo un amigo o una amiga y yo pues imagínate que estoy enamorado de una persona y yo le cuento, ¿no? Mis sentimientos en relación con esa persona, ¿no? Eso sería un caso. Entonces imagínate que ese amigo o amiga pues no le interesa saber mucho sobre el estado emocional. Lo que quiere saber es, pues, si habéis ido a este sitio, o sea, se preocupa o pregunta por cosas como más sutiles, ¿no? Cosas más, bueno, más sutiles no, sería como más superficiales, quiero decir, más superficiales, cosas que no son tan emocionales, ¿no? Y entonces tú te sientes incómodo en tu discurso porque sientes que la otra persona solo busca atender a lo racional, no a lo emocional, ¿no? Y entonces no te sientes comprendido. En este tipo de casos, pues básicamente pues, tienes dos soluciones. Una, seguir explicando, aunque sepas que la otra persona pues, siempre va a estar reticente a seguir escuchándote o te va a escuchar a medias, ¿no? Va a hacer una escucha selectiva. O bien escoger otro tipo de personas más afines a ese tipo de temas y con los que te sentirás más apoyado en ese sentido de hablar de esa temática o de esos puntos de vista más emocionales, ¿no? Ese sería un punto. Y el otro punto es qué pasa cuando es cuando la otra persona con la que estás hablando es la implicada en ese tipo de emociones, sea un amigo, familiar, una pareja, ¿sí? Entonces, o un jefe también puede ser, o un compañero de trabajo. ¿Qué haríamos en este caso? Por ejemplo, Mercé, ¿qué harías en este caso cuando la otra persona es la persona que está directamente implicada en esas emociones que tú sientes y tú sientes la necesidad de expresar eso, ¿no? Y esa persona sabes que tiene esa dificultad con la escucha, interpretación de la expresión de las emociones? Mira, yo, ahora cuando estabas contando realmente algo que has dicho tú y ha dicho Juan Pedro, nos molesta mucho, hay personas a las que les molesta mucho que los demás expresen emociones, sobre todo si son negativas, ¿no? O, a ver, no son negativas ni positivas, Sí, pero desagradables, ¿no? culturalmente sí, porque huimos de esas emociones. De hecho, aquí ha ido un tema para hablar del falso pensamiento positivo, ¿no? Un malentendido.
en el que parece que tienes que levantarte y sonreír, cuando tú, si te levantas y estás mal, tienes que llorar o puedes llorar y explorar esa tristeza, saber qué te está diciendo y aprender de ella y utilizarla para crecer y evolucionar y estar mejor contigo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que pasa, una tendencia que tenemos, vamos a ver a alguien que tiene una depresión, el primero que le decimos es anímate. Claro, ¿Cómo? negando la emoción, ¿no? Sí, primero, como si pudiera animarse, porque digo yo que si eso fuera posible, lo primero que hubiera hecho es hacerlo el médico y ya estaría solucionado, la persona ya estaría en casa y viviendo una vida normal, ¿no? O sea, si diciéndole anímate se fuera a animar, ojalá, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es, estoy aquí, lo que necesites, yo te acompaño y te comprendo, y ya está, ¿qué es lo que necesita? O apurarle, ¿no? Porque parece que cuando estamos hablando con alguien que tiene una emoción que calificamos como negativa, pero que es un aprendizaje, es una emoción como cualquier otra, parece que urge que la solucione ya, ¿no? O sea, no nos comemos todas las etapas, no le dejamos que viva la etapa de negación de esa situación, no, cómetelas ya todas y ¡buah! Te vas a liberar con esto y tal. Dices, pero si le acaba de pasar hace 5 minutos, déjale Como que se acelerar el derrumbe. proceso, ¿no? Esa sensación de Claro, que acelerar el acelerar proceso porque el proceso es muy negativo y cuando aceleras el proceso y no quieres vivir el proceso o no te gusta que lo vivan, porque tú también te estás inhibiendo del propio, ¿no? Y sobre cuando esta pregunta que nos hacías, yo me acuerdo una vez que estaba hablando con alguien y le estaba contando cómo me sentía respecto a una actitud que tenía conmigo, ¿no? Una persona que a mí Ajá. en aquel momento me importaba mucho. Y me acuerdo que bueno, yo estaba cara a cara con esta persona, le dije, bueno, vamos a desayunar, tomamos un café y hablamos del tema. Y esta persona había hecho un comentario sobre mi blog, ¿no? Ajá. Y lo hacía de forma bastante insistente, a veces como menospreciándolo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lo tenía delante y me acuerdo era una mañana y dije, vamos a tomar un café. Y le estaba diciendo, mira, es que cuando me dices esto me siento así, no tú has hecho, sino yo me siento de esta forma porque tal, tal, tal. Y esa persona reía, tenía como una especie de risita nerviosa. Y al final le pregunté, bueno, ¿qué te pasa? ¿Estás riendo porque eres incapaz de afrontar la situación de otro modo? Y me dijo, sí, ¿no? Y claro, Ostras. yo en ese momento me enfadé mucho porque esperaba otra respuesta y, bueno, ahí fallé y le dije, eres un discapacitado emocional, Dios mío, ¿no? Y me dijo, sí, sí, y se cogió a eso para decirme, no lo sé solucionar, ¿no? Yo creo que lo que nos pasa muy a menudo es que nos cuesta decirle al otro lo que te está haciendo sentir, tanto si es bueno como si es malo, ¿eh? Porque también ir a otra persona y decirle, mira, yo te amo locamente, aunque sé que tú no, o no sé lo que tú sientes, también nos molesta. Pero también insisto en que hay que practicarlo. Yo me he metido en unos jardines por esto, pero es que, ¿sabéis qué pasa? Al final hay cosas que hay que comentarlas y hay que decirlas. Porque es que si no, se hace muy difícil. Y la verdad, yo soy prefiero arrepentirme de haberlo hecho que no de Claro. no haberlo hecho. Al final, hay veces que me cuesta mucho, pero yo al final siempre voy y hablo. Y hay que hacerlo. Y hacerlo hablando desde, a mí me haces sentir esto, no tú haces, sino es como, porque, a ver, insistimos, estamos compartiendo nuestra versión, ¿no? A lo mejor la otra Claro. persona lo ha dicho con otra intención y te ha dicho tu blog es tal y no lo ha hecho con esa intención, aunque la palabra sea negativa, ¿no? Lo descalifique. Pero a mí me hace sentir así, ¿no? Y bueno, para esto hay un montón de técnicas, ¿no? Yo sé que tú eres una persona que no va con malas intenciones, estoy segura de que lo vamos a poder solucionar, ¿no? Utilizamos unas de esas técnicas Claro. de persuasión que van fantásticas, ¿no? Pero hay que expresar. Sin duda, supongo que al final el miedo es a sentirnos vulnerables, ¿no? Porque cuando estamos, como decíamos ahora en este segundo caso, que estamos hablando con la persona directamente implicada, el miedo es a la vulnerabilidad, ¿no? Yo ahora voy a expresar mis sentimientos y esta persona a ver qué dice, porque, claro, me puede un poco destrozar, entre comillas, ¿no? Es decir, según lo que diga. Pero estoy muy de acuerdo con lo que comentas, Merced, de que de vez en cuando debemos de hacer una limpieza emocional sobre cómo hemos interpretado las distintas acciones que han ocurrido entre esa persona y nosotros mismos, ¿no? ¿Y eso por qué es importante? Pues porque si no caemos en esa película mental que nos hacemos de que el otro ha hecho esto porque interpreta esto así o porque siente esto, cuando muchas veces eso es algo muy alejado de la realidad
y estamos actuando no en base a lo que sucede, sino a lo que creemos que ha sucedido. Y eso produce muchos conflictos emocionales, como bien sabemos, pues los tres que nos dedicamos a este tema, ¿no? En este sentido, quería saber también la opinión de Juan Pedro, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a esa persona directamente? ¿Cómo le expresamos esos sentimientos, esas emociones que pueden ser de todo tipo? Sí, a ver, estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho tú y Mercé, en que hay que expresarlo, ¿no? Porque, por lo que hemos comentado antes, porque si no, al final eso se enquista precisamente por esto que acabas de decir, ¿no? Que nos hacemos nuestra película mental y eso va generando ese pensamiento rumiativo, improductivo y que genera cada vez más malestar, ¿no? Ahora, lo que quería añadir es, claro, esto nos cuesta mucho, sobre todo cuando, primero, la otra persona para nosotros representa una figura de autoridad, ¿vale? O sea, un jefe o un amigo, una pareja o un familiar que tú le tienes un gran respeto, ¿no? En la que tú lo consideras alguien de, pues eso, de una autoridad importante, ¿no? Que no que la tenga, sino que a lo mejor que tú se la has dado, ¿no? Se la has atribuido. Eso ya hace que, bueno, si eso va unido a que tú tienes una autoestima quizá un poco deficiente, un poco baja, o no, encima no estás acostumbrado a expresar tus emociones, pues esto va a hacer como casi, va a ser bastante difícil que termines expresando, ¿no? En la forma de expresarlo estoy de acuerdo, que sería, como ha dicho Mercé, ¿no? Bueno, decir cuando tú haces o esto que has hecho, esto que has dicho, cuando tú haces o cuando tú dices o cuando tú me hablas así, yo me siento, pues bueno, pues me siento atacado, me siento humillado, me siento maltratado, o como sea, ¿no? Como tú te sientas. Que esto no lo puede rebatir nadie porque es como tú te sientes, ¿eh? Y Claro. hablas de hechos, porque hablas de algo que ha dicho o ha hecho la otra persona. Luego ya la otra persona dirá pues si lo ha hecho con esa intención o no, o sea, y aquí es donde empiezan a aclararse las cosas, ¿no? Que es lo bueno de esto. Pero sí que es bueno decir que cuando el otro ha dicho o ha hecho algo, tú te has sentido de una manera que te ha generado pues malestar o, bueno, o bienestar. Si tienes bienestar, pues mucho mejor, ¿no? Pero si te ha generado malestar, pues ese malestar, y que te gustaría de algún modo, bueno, pues que no volviera a suceder o que cambiase su forma de dirigirte a ti o las cosas que hace, pues que no las hiciera de esa manera. Llegar a como una especie de acuerdo de cómo nos podríamos tratar a partir de ahora en ese sentido, ¿no? Lo que ocurre es que para llegar a hacer esto hay que hacer un proceso de desarrollo de tu inteligencia emocional, autoconocimiento, autoconsciencia, porque si no, si tú ni has aprendido a validar las emociones, si crees que el otro es una figura de autoridad, si crees que tú estás en una posición inferior, pues va a ser como que si pienso solo el hecho de decirle lo que siento, como que se me va a comer vivo Claro. y no voy a ser capaz. Entonces, Sí, es muy importante eso. claro, yo lo que recomiendo es pues iniciar este proceso que hablamos de autoconocimiento, de crecimiento personal, en el que aprendes oye, que tú no eres más que los demás, pero tampoco eres menos, y Claro. empiezas a tener más confianza en ti y ya puedes empezar a expresarte de otra manera, con mayor confianza, ¿no? Sin duda, eso es súper importante, ¿no? Porque es verdad que tenemos que intentar o deberíamos intentar expresar las emociones sin miedo, pero es verdad que cuando tienes poca experiencia, el riesgo es grande, ¿no? Porque puedes decirlo de una forma quizás, no sé si decir poco adecuada, pero bueno, mejorable, ¿no? Por decirlo así. Entonces, puede ser que o lo expreses en un momento equivocado o a una persona que realmente, pues, no deberías, ¿no? No podemos decir, o yo creo que expresar las emociones a todo el mundo, pues a veces no es del todo adecuado si no estamos preparados. Y eso es importante, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo con lo que comentas, Juan Pedro, porque no podemos ir siempre a cuerpo descubierto, ¿no? Y sobre todo yo creo que en ese sentido, a mí esto me recuerda un poco a esas primeras experiencias en las cuales tú expresas tus emociones en el trabajo, en la vida personal, familiar, ¿no? Y ese primer día que tú expresaste, ¿no? A la chica que te gustaba, ¿no? Que te gustaba, ella se lo dijo a todo el mundo y encima no te dio respuesta, ¿no? ¿Y cómo te sientes tú? Entonces uno
cuando vives ese tipo de experiencias, ¿no? Que ahora te hacen gracia, pero en aquel momento no te hacían ninguna gracia, en ese momento tú aprendes que, no, si es que esto de expresar emociones, esto es fatal, porque te destrozan, ¿no? Sobre todo en edades más adolescentes, incluso infantiles, ¿no? Que los niños o los adolescentes, pues no hay gestión emocional, o al menos ahora sí que se empieza, ¿no?, a ver un poco de educación en este sentido, pero bueno, creo que falta mucho camino por recorrer. Y creo que en esos momentos de tanta vulnerabilidad, esas expresiones emocionales han hecho que luego uno de adulto pues ya sea mucho más comedido, ¿no? No se arriesgue tanto, no vaya a ser que le destrocen. Y por eso es muy importante estar preparado, ¿no? Yo creo que hay una clave muy importante aquí, que es cuando tú vayas a expresar las emociones, asegúrate de que te sientes cómodo con ellas. Porque si tú no te sientes cómodo con esa emoción, si tú no comprendes tu emoción, seguramente vas a generar una expectativa de que los otros la comprendan que no tiene sentido porque ni tú mismo la comprendes. Y entonces seguramente la expectativa, o lo que va a suceder, mejor dicho, va a ser distinto a lo que tú esperas, te vas a decepcionar y el aprendizaje que te vas a llevar es que es mejor no expresar emociones, cuando ese no es el aprendizaje, ¿no? Claro, Y... efectivamente, ¿no? El objetivo no es que te comprendan los demás, porque, oye, a lo mejor el otro no, es que ni te va a comprender porque él no sentiría eso, probablemente. Exacto. No se trata de que nos comprendan, se trata de llegar a un acuerdo en la forma de comportarse para tener una relación de más calidad. Pero no que me comprendan, como yo vaya con la expectativa de que el otro me comprenda, la puedo liar parda, ¿eh? Claro, y también es una pena, pero eso pasa, ¿eh? Y depende de la edad que te pase, pues generas ahí una creencia limitante, ¿no? De he expresado mis emociones y mira, se han reído de mí, ¿no? Por tanto, no expresaré mis emociones para que no se rían. Claro, ese es el problema, porque yo creo que en la vida el crecimiento no es irse haciendo más duro y más insensible, ¿no? Para lo que te pasa, ¿no? Yo me acuerdo de una persona que siempre me decía, yo ya me da igual, porque yo, mira, me tocaba así, decía, la piel de elefante. Y yo le decía, no, si de lo que se trata es de que la tengas más fina, pero hayas aprendido pues que las cosas no tienen por qué salir como tú tienes previsto y así, y aún así continúes adelante. Es decir, madurar no significa que tengas la piel gruesa, sino que con tu misma piel continúes adelante y seas capaz de afrontar las situaciones adversas, ¿no? Porque claro, si luego cuando viene lo que realmente te hace sentir bien, tienes la piel tan gruesa, pues tampoco lo vas a sentir, ¿no? Claro, y no se trata como de... nos dicen eso de, pues no expresas las emociones. No, se trata de, mira, qué bien, lo he hecho una vez, se han reído, pero da igual, puedo hacerlo, ¿no? Ahora ya sé que puedo hacerlo, confío en mí, trabajo en mí. Eso que tú decías, David, de comprenderte a ti mismo, sentirte cómodo con las emociones y adelante, ¿no? Y la próxima vez, pues lo mismo. Porque sí, porque es que hay veces que hay que expresarlas. Porque es que si no, es que te quedas muy bien, ¿eh? A veces. Sin duda, sin duda. Incluso a veces expresándolas mal, ¿eh? Mientras tengas respeto, ¿no? Y bueno, nos podemos equivocar. Sin duda, claro. Es que equivocarse es maravilloso también, ¿no? Porque es mejor. Hay situaciones en las que sinceramente creo que es mejor hacerlo y mal que no quedarse con las ganas. Sí. Porque al menos aprendes algo, ¿no? Claro, decimos que aprendemos a expresar emociones expresando emociones, igual que a montar en bicicleta se aprende montando en bicicleta y a nadar se aprende nadando. Pues a expresar emociones se aprende expresándolas. Expresándolas, exacto. Y un último punto antes de terminar el capítulo es un poquito el siguiente, ¿no? Que es, claro, tú expresas una emoción y siempre quieres que, ¿no? Como decíamos, tienes como la expectativa de que la otra persona que lo comprenda, que lo entienda. Pero el problema no es ese, el problema es que muchas veces exigimos a que la otra persona entienda, me escuche, quiera hablar de emociones y ahí entramos en un dolor más profundo, ¿no? Entonces seguramente la clave está en, bueno, yo primero trabajo mis emociones, comprendo mis emociones, si necesito expresarlas, las expreso, escojo a quien expreso mis emociones y
un poco sin expectativas, ¿no? Intento, es verdad que siempre hay una expectativa, pero intento no exigir a la otra persona que escuche ni entienda las emociones como yo las entiendo. ¿Por qué? Porque seguramente él mismo no entiende ni las suyas, ¿cómo va a entender las mías que no está dentro de mi cabeza o dentro de mis ideas y creencias, ¿no? Entonces esto sin duda pues sería una, bueno, es un poquito como una conclusión del capítulo, de lo que hemos dicho los tres. Y quería pues anotar este último punto, ¿no? De que sobre todo no exigir, ¿no? Que los otros nos entiendan porque es realmente complejo y creo que viviríamos más felices si no exigimos a los demás que entiendan exactamente lo que nosotros expresamos, incluso que si no nos quieren escuchar, pues también debemos respetar eso, ¿no? Aunque no nos guste, pero yo creo que debemos respetarlo, ¿no? Porque debería haber libertad, igual que hay libertad o debería haber libertad de expresión, debería haber libertad de escucha, ¿no? También en ese sentido. Bueno, pues si os parece bien, terminamos aquí el capítulo. Sí. Como siempre, un placer aprender de Juan Pedro y de Mercè en estas Igualmente. Conversaciones emocionales. Y a ti, espectador, espectadora, oyente, pues bueno, muchas gracias por escuchar hasta aquí. Como siempre, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o al canal de iVoox para seguir informados o informadas de los nuevos capítulos que vamos publicando cada miércoles. Y si os ha gustado, encantados de que compartáis este capítulo, lo difundáis en redes sociales, incluso si nos queréis comentar alguna cosa, pues nosotros siempre estamos encantados de aprender de lo que nos podáis decir, y si alguien tiene alguna sugerencia sobre algún tema, pues también estamos siempre abiertos a debatirlos aquí. Así que un saludo a todos y hasta la próxima.